Doctor, ¿se puede observar la pantalla? Sí vemos. Pero sí se ve, sí se ve, sí se ve. Ya, vamos a comenzar entonces. Ya, buenos días, doctor, buenos días, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el nervio glosofaríngeo. Para dar un pequeño preámbulo, vamos a mencionar que este nervio vendría a ser un nervio mixto, porque va a presentar tanto fibras motoras como sensitivas, ¿no? Aparte de eso, también va a presentar unas fibras sensoriales como parasimpáticas. Entonces, se le puede considerar como un nervio complejo, así como el nervio facial. Ahora, para hablar del origen real y del origen aparente, primeramente vamos a ubicarnos en esta imagen que podemos ver acá, el nervio glosofaríngeo, acá el nervio vago, acá vemos el nervio vestíbulo coclear, acá el nervio facial y acá el nervio trigémino, ¿no? Para hablar del origen real, vamos a mencionar que va a presentar los siguientes núcleos, ¿no? Vendría a ser primero el núcleo salivar inferior, donde vamos a tener al núcleo ambiguo, donde tenemos el núcleo del tracto solitario, y también hay unas fibras, hay un núcleo que va a emitir algunas fibras, no es específico de este nervio, pero vendría a ser las fibras del tracto trigémino espinal, ¿no? De la misma forma, acá podemos observar en esta imagen, acá tenemos el núcleo salivar inferior, también tenemos el núcleo ambiguo, también tenemos al núcleo del tracto solitario y también tenemos a lo que vendría a ser el núcleo espinal del nervio trigémino, ¿no? Esto en cuanto a su origen real. Y en cuanto a su origen aparente, vamos a mencionar que acá podemos observar el nervio glosofaríngeo que va a emerger de lo que vendría a ser el surco colateral posterior del bulbo, que anteriormente se le conocía como la fosita retroolivar, ¿no? Este va a emerger por encima de lo que vendría a ser el nervio vago y por debajo del nervio vestíbulo coclear. Esto en cuanto a su origen aparente. Bueno, el nervio glosofaríngeo va a tener 5 tipos de fibras, 3 aferentes o sensitivas y 2 eferentes o motoras. La primera aferencia es la aferencia somática general, encargada de la sensibilidad. Está señalada con el número 1, que es decir, esta va a tener el tacto, dolor, calor, presión, todo lo que tenga que ver con tacto en el tercio posterior de la lengua, en la mucosa amigdalina, la faringia y de la cavidad timpánica, de las salidas mastoideas, de la tuba auditiva o trompas de Eustaquio. Y también inerva a una pequeña región de la piel ubicada por detrás de la oreja. Estas van a llegar al tracto del trigémino espinal, que se muestra en la siguiente diapositiva, y se distribuye por toda la mucosa ya mencionada. El segundo, el número 2, son las aferencias viscerales generales del anterior. Van a dar inervación a subconsciente del seno y cuerpo carotidio y nace en el tracto solitario. La 3, las aferencias viscerales especiales, van a dar el gusto al tercio posterior de la lengua y también van a llegar al tracto solitario. Para recordar en la inervación de la lengua tenemos a las fibras motoras que están dadas por el hipogloso y esta va a inervar a todos los músculos excepto al palatogloso que está inervado por el vago. En la inervación sensitiva de la lengua, de los 2 tercios anteriores, tenemos a ramo de la mandíbula, al nervio lingual, ramo del nervio mandibular y ramo del nervio trigémino. Y el tercio posterior lo va a inervar el glosofaríngeo, que ya estamos hablando, el cual está acompañado del nervio laríngeo superior, que es ramo del nervio vago. Bueno, la 4 es la fibra eferente o motora, visceral general, o también llamada parasimpática. Esta es la encargada de dar la inervación parasimpática de las glándulas parotídeas. Esto en el anterior diapositiva. Esta nace del núcleo salivar inferior y termina en la glándula parotídea. Y la eferente visceral especial, también llamada motora, la cual va a inervar únicamente al músculo estilofaringio. Esta nace del núcleo ambiguo y termina en el músculo estilofaringio. Siguiente. Bien, entonces hablando del trayecto, vamos a ver que una vez que el nervio glosofaríngeo nace de la fosita retroolivar, como ya se mencionó, justo por encima del nervio vago y por debajo del nervio vestíbulo coclear, vamos a ver que este nervio glosofaríngeo se dirige pues hacia adelante y hacia afuera, buscando pues un orificio, ¿no? Denominado el foramen yugular o el agujero rasgado posterior, ¿no? Que ya lo hicimos. Recordando pues que el contenido del agujero rasgado posterior tenemos pues la vena yugular interna, lo que es el seno petroso inferior, el noveno, décimo y onceavo par craneal, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que es el agujero rasgado posterior, donde pues este foramen se encontraba pues dividido en una parte anterior que es medial y una parte posterior que es lateral, ¿no? Mediante un ligamento, llamado pues el ligamento yugular o petrooccipital, ¿no?
De anterior a posterior, entonces, vamos a tener lo que es el seno petroso inferior, el nervio glosofaringeo, el nervio vago, la arteria meningia posterior, el nervio accesorio y la vena yugular interna, ¿no? Entonces, luego de que el nervio glosofaringeo pase por el agujero yugular, se dirige al cuello, ¿no? Entonces, bien, aquí tenemos lo que es la vena yugular interna, la arteria carótida interna, la carótida externa, ¿no? También tenemos acá lo que es la apófisis estiloides con el ramillete de Riolano, ¿no? Compuesto por tres músculos, el músculo estilogloso, el estilofaringeo y el estiloideo, ¿no? Bien, entonces el nervio glosofaringeo sale pues del foramen yugular, ¿no? Primero va entre la vena yugular interna, como se puede ver, y la carótida interna. Luego pasa por fuera de lo que es la carótida interna, luego por medial a la carótida externa y sigue pues la cara superficial del músculo estilofaringeo, ¿no? Como se puede ver, y se aplica al borde inferior de lo que es el músculo estilogloso, ¿no? Después se mete entre lo que es el músculo estilogloso y el músculo constrictor superior de la faringe, y sigue pues su trayecto hasta llegar a la base de la lengua, ¿no? Como se puede ver. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los ramos colaterales de este nervio, bueno, presentan los siguientes ramos. El nervio timpánico de Jacobson, el nervio del seno carotidio, ramos para el músculo estilofaringeo, ramos para tonsilares, faringeos, y los ramos comunicantes y ramos terminales, que corresponden a los ramos linguales. Comenzando con el nervio timpánico, este nervio es muy especial ya que dentro de él llevan dos tipos de fibras parasimpáticas y fibras somáticas. Este nervio timpánico de Jacobson nace justo por debajo del ganglio petroso y de ahí se dirige. Siguiente diapositivo, por favor. Hacia arriba va a perforar el peñasco del temporal. Siguiente diapositiva, por favor. Va a perforar el peñasco del temporal a través de un conductillo conocido como conductillo timpánico. Este conductillo transporta el nervio timpánico hacia la caja timpánica, donde esta caja timpánica, este nervio se ramifica formando el plexo timpánico, naciendo 5 ramos, 2 anteriores, 2 posteriores y uno superior. Los 2 anteriores, uno se va hacia la tuba auditiva, que viene a ser el ramo tubárico, y el otro se dirige al plexo simpático carotidio interno, que pone en comunicación con el plexo timpánico, que es el ramo carotidio timpánico. Los posteriores, bueno, uno se dirige hacia la mucosa de la ventana vestibular y el otro a la ventana coclear. Y el último, que es el superior, que es el más importante porque corresponde al nervio petroso menor. Siguiente diapositiva, por favor. Que va a contener en su interior fibras parasimpáticas, y su recorrido de este nervio sale del peñasco del temporal a través del hiato del nervio petroso menor. Luego de un corto trayecto, este nervio sale del cráneo a través del foramen oval, y una vez que sale del foramen oval se encuentra con el ganglio óptico, como se muestra en la figura. Ya, con el ganglio óptico, donde sus fibras parasimpáticas hacen sinapsis. Las fibras parasimpáticas que pertenecen al nervio petroso menor viajan a través del nervio auriculoventricular, que es un ramo del nervio mandibular, llegando a la glándula parótida para su respectiva inervación. Siguiente, por favor. Ya, continuando con los ramos colaterales, les voy a describir acerca del nervio del seno carotidio. Este nervio va a tener fibras aferentes viscerales generales, van a nacer del ganglio inferior del glosofaringeo, como podemos ver en la imagen, se va a dirigir hacia abajo sobre la arteria carótida interna. Esto a su vez va a llegar hasta la arteria carótida común, por lo tanto va a inervar tanto al seno carotidio como al cuerpo carotidio. Siguiente, por favor. Ya, los ramos para lo que va a ser el músculo estilofaringeo. Hablemos un poquito de este músculo. Va a originarse en lo que va a ser el proceso estiloides del hueso temporal y se va a insertar a lo que va a ser el cartílago tiroides de la faringe. Va a estar irrigado por las ramas faringeas de la arteria faríngea. Su acción va a ser la elevación de la faringe y la dilatación de esta misma para que pase lo que es el bolo alimenticio. Siguiente, por favor. Ya, bueno, ramos tonsilares y faringeos. Bueno, con lo que respecta a los ramos tonsilares, vamos a decir que va a tener fibras aferentes somáticas generales y se va a distribuir por toda la mucosa de la región amigdalina y palatina. Con lo que respecta a los ramos faringeos, vamos a saber que se va a distribuir por toda la mucosa faringea. Como dato, vamos a tener que los ramos faringeos más del mismo nervio glosofaringeo más los ramos faringeos del nervio vago van a ayudar a la conformación del plexo faringeo. Siguiente, por favor.
Con lo que respecta a los ramos terminales o ramos linguales, estos ramos van a poseer estos dos tipos de fibras. Van a tener las fibras somáticas generales y las fibras aferentes viscerales especiales. Estas a su vez van a inervar a lo que va a ser el tercio posterior de la lengua. Hay que tener en cuenta que va a ser con excepción a lo que va a ser las fosas glosoepiglóticas, porque estas a su vez van a estar inervadas por el nervio vago. Siguiente. Continuando con el caso clínico, siguiente por favor. Vamos a tener un paciente llamado Allen, que es un trabajador de construcción de 43 años, y mientras cenaba sintió un dolor en el lado izquierdo de la garganta. El dolor era breve y de naturaleza punzante y solo aparecía cuando tragaba. Entonces se dio por sentado que la espina había lastimado la garganta y que los síntomas se resolverían pronto. Un mes más tarde el dolor continuaba y de hecho había aumentado, aparecía no solo al tragar, sino también al hablar y toser. Nuevamente, mientras cenaba, experimentó el mismo dolor al tragar, se levantó de la mesa, pero después de algunos pasos cayó al suelo inconsciente. Siguiente, por favor. Bueno, después recuperó rápidamente la conciencia, pero se lo llevó inmediatamente al hospital, ¿no? Donde se le monitorizó la frecuencia cardíaca y también la presión arterial. El médico notó una correlación que siempre que el paciente tragaba tenía un paroxismo de dolor. Esto significa que tenía una recurrencia o intensificación del dolor, seguido siempre durante 3 o 4 segundos por una bradicardia y una hipotensión. Y fue examinado por el neurólogo, que no observó ninguna evidencia de disminución de la percepción del pinchado o el tacto faríngeo ni de menor motilidad faríngea. Y se le hizo un diagnóstico de neuralgia de glosofaringio. El paciente fue tratado con carbamazepina y sus ataques de dolor cesaron y su función cardiovascular retornó a la normalidad. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de unas preguntas orientadas sobre este caso clínico, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la neuralgia del glosofaringio? La neuralgia del glosofaringio generalmente se caracteriza por un dolor lancinante, agudo e intenso en la región de la amígdala, que se irradia hacia el oído. Es similar a la neuralgia del trigémino en su evolución y su capacidad para ser desencadenada por distintos estímulos. Por ejemplo, el dolor puede ser iniciado en el bostezo, la deglución o el contacto con alimentos en la región de la amígdala. Y en casos raros, el dolor puede asociarse con síncope, que es una caída de la frecuencia cardíaca y la presión arterial que conduce a un desmayo. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la causa de la neuralgia del glosofaringio? En los casos típicos, la neuralgia del glosofaringio es idiopática, o sea, no puede ser identificarse una causa. En ocasiones, esta neuralgia es secundaria a la compresión del nervio craneal noveno por aneurismas carotídeos, procesos malignos orofaringios, infecciones periamielinoideas o lesiones en la base del cráneo. Siguiente, por favor. ¿Qué es la alodinia? La alodinia es el dolor resultante de un estímulo táctil que normalmente no produciría dolor. En general es de naturaleza quemante o lancinante. Siguiente, por favor. ¿Por qué la deglución producía dolor a Allen? Bueno, las terminaciones nerviosas sensitivas de la mucosa de la faringe del paciente fueron estimuladas por lo que es el pasaje de un bolo alimenticio y por los movimientos de los músculos subyacentes involucrados en la deglución, en la tos y el habla. Estos estímulos habitualmente inofensivos establecen lo que es un bombardeo de impulsos dolorosos dentro del sistema nervioso. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. ¿Por qué se utilizó carbamazepina para el tratamiento? Bueno, la carbamazepina es un bloqueante de los canales del sodio utilizado para el tratamiento de una amplia gama de trastornos, desde convulsiones hasta dolor neuropático. Esta reduce la capacidad de la neurona para disparar trenes de potenciales de acción a alta frecuencia y por lo tanto acorta lo que es la duración del paroxismo y a menudo produce lo que es una abolición de los ataques. Siguiente, por favor. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Siguiente, por favor. Y muchas gracias. Esto sería todo, doctor. Ok, listo.
Importante, ¿no? El nervio glosofaringio para lo que ustedes han precisado, ¿no? Bueno, le dicen a Jordana que me debe una exposición. Oraciones completas, hay No, claridad, está hay bien. dominio de tema. Hay algo que quiero decirles, ¿por qué dicen glosofaringeo? No entiendo. O cosa faringea, no sé. Es faringio, ¿no? La tilde además lo tienen ahí, creo. Si no han leído. Sí, doctor. Creo que por lo que estábamos hablando rápido, no sé. Parece mala. Todos, ya casi unos médicos, ustedes están hablando con faltas ortográficas. Bueno, su material de apoyo lo van a subir a todos los compañeros que hasta ahora han expuesto, excepto excepto el tercero, el cuarto, y ¿quién es? Este es mío. Menos el tercero y el cuarto, que han subido sus diapositivas. Los demás tienen menos un punto. ¿Por qué? Porque no lo han subido las diapositivas. No sé de dónde voy a calificar. Entonces, bueno, me gusta su material, si está interesante. Tienen 14 minutos, está bien. Ya. Y es glosofaringeo, ¿no? No es glosofaringeo, ¿no? Bueno, 3, 6, 10, 14, 17, 25. Más. ¿Cuánto tenía antes? 18,5. Tiene 18, ¿ya? Menos 1. Estoy bien. Entonces, Gracias. le dicen que me debe una exposición, ¿ok? Siguiente grupo. Está bien, doctor. Doctor, buen día, ¿se ve? Sí se ve, cuando quieran pueden empezar. Sí, chicos, empezamos. Sí, ya de una vez. Ya, doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Hoy les vamos a hablar acerca del nervio accesorio. Siguiente, por favor. Bueno, el nervio accesorio es el 11º nervio craneal, es un nervio exclusivamente motor y es también conocido como el nervio cefalogiro o nervio espinal de Willis. Debe su nombre de accesorio a que se le considera como un nervio accesorio al nervio vago, es decir, ayuda a en su función. De manera general, podemos indicar que el nervio accesorio se origina a partir de dos núcleos motores, es decir, está formado por la unión de una raíz craneana y una raíz espinal. Emerge del bulbo raquídeo y atraviesa el espacio subaracnoideo para salir del cráneo por el foramen yugular. Además, se encarga de inervar al músculo esternocleidomastoideo, a la porción superior del trapecio, a los músculos de la laringe y faringe y el velo del paladar, pero con ciertas excepciones. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver un poco de la anatomía del nervio accesorio. Es corto, pero ya lo han mencionado. Es también conocido, ¿no?, como el nervio accesorio de Willis. Está formada por la unión de una raíz espinal y otra que es neurocraneal. Y va a presentar dos orígenes reales y dos orígenes aparentes que se va a describir posteriormente, ¿no? La vulvar y la medular.
Bueno, acá tenemos básicamente lo que tenemos que ver, ¿no? Cómo estas raíces medulares llegan y se anastomosan con lo que vendría a ser la vulvar, formando lo que vendría a ser un tronco común, y lo que va a dar dos raíces, una raíz interna y una raíz externa. También se va a describir poco a poco. Bueno, acá tenemos una relación anatómica con lo que vendría a ser estos músculos en un cadáver. La número uno, que vendría a ser el músculo esternocleidomastoideo, y el número dos, que vendría a ser el músculo trapecio. Vemos que este nervio que está entre las flechitas es el nervio accesorio, y emerge, ¿no?, del borde posterior del esternocleidomastoideo. También podemos decir que va a ingresar por el borde anterior de lo que vendría a ser el músculo trapecio. También es importante saber que puede aparecer algunas manifestaciones clínicas, ¿no? Acá tenemos el número uno, que es el esternocleidomastoideo. Este es el triángulo posterior del cuello, una vista anterior. Y acá tenemos el número dos, que es el trapecio. Como podemos ver, acá está el nervio accesorio, ¿no? Está transcurriendo, y al costado de esto, en relación, tenemos un linfonodo, ¿no?, que se puede producir a este nivel, causando algunas alteraciones, compresiones, lesionando este nervio. También esta topografía que estamos mencionando nos ayuda bastante en, en saber que este nervio puede ser lesionado por múltiples mecanismos, ya sea una lesión iatrogénica, ¿no?, en lo que vendría a ser un curso de biopsias o vaciamientos ganglionares. Entonces, es importante conocer estos reparos anatómicos que nos dan la fiabilidad y nos permitan, pues, la localización rápida, ya sea para disminuir tiempos quirúrgicos, en el caso de lo que vendría a ser unas neurotizaciones, o también evitar su lesión en el caso de vaciamientos y biopsias ganglionares, ¿no? Acá tenemos una resección quirúrgica, ¿no? Y como un reparo anatómico de conocer esta topografía, ponen al músculo moyoideo, y entre estas flechitas que vemos acá, ahí se encuentra el nervio accesorio, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre el origen real. En cuanto al origen real, vamos a hacer referencia a los núcleos y van a tener dos orígenes, uno espinal y otro vulvar. El vulvar va a ser efectuado en lo que es la médula oblongada y van a ser en la parte más caudal e inferior de lo que es el núcleo. Este núcleo, conocido como núcleo ambiguo, es compartido también con el faringio y el neumogástrico. Y el otro origen, que es el espinal, es efectuado en lo que sería la médula espinal. Es el núcleo del nervio accesorio y él está localizado, como podemos apreciar, de manera más lateral en la asta anterior de la médula espinal, a nivel de los segmentos C1, C2, C3, C4, C5, y en renes se va a apreciar en C6. Siguiente. Continuando con la exposición, hablaremos del origen aparente del nervio accesorio. Este tendrá dos orígenes, uno que son las raíces vulvares y el otro que van a ser las raíces medulares. En las raíces vulvares emergen del surco colateral posterior del bulbo raquídeo, por debajo del origen aparente del nervio vago, como podemos ver en la imagen. Y en cuanto a las raíces medulares, van a emerger del surco colateral posterior de la médula, de los segmentos de C1 a C5. La siguiente, por favor. El onceavo par craneal, una vez formado, sale del cráneo por el agujero yugular junto al glosofaringio y el vago, como lo señalé en la imagen. Una vez fuera de la cavidad craneal, se divide en dos ramas, una rama interna que contiene las fibras de origen vulvar y que termina uniéndose al ganglio plexiforme del vago, y una rama externa que desciende atravesando el espacio maxilofaringio y termina inervando los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. A su vez va a dar tres ramas terminales, que son el ramo anastomóstico para el décimo par craneal, también los nervios para el esternocleidomastoideo y nervios para el músculo trapecio. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, continuando, hablaremos acerca de los tipos de fibras. Como sabemos, son parte del componente funcional.
Y como ya se mencionó, el nervio accesorio es un tipo de nervio motor, y por ello existen dos tipos de eferencias, una que es la eferencia visceral especial y una que es la eferencia somática. Las fibras eferentes viscerales especiales son las que nacen del núcleo ambiguo, y las fibras eferentes somáticas generales son las que nacen del núcleo del nervio espinal. Es decir, que las fibras eferentes especiales tienen su origen en la parte vulvar del nervio accesorio, mientras que las eferentes somáticas tienen su origen en la parte espinal del nervio accesorio. Las fibras eferentes viscerales están encargadas de inervar a los músculos tanto de faringe, la laringe y el velo del paladar, mientras que las eferentes somáticas son destinadas por los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio. Siguiente, por favor. Trayecto del nervio accesorio. Como ya se mencionó, el nervio accesorio presenta dos raíces, la raíz craneal y la raíz espinal, en donde las raíces espinales atravesarán el foramen magno y luego pasarán a la celda cerebelosa. Es aquí donde las raíces espinales y craneales formarán un tronco único que pasará por el foramen yugular. En esta ubicación, el nervio accesorio estará relacionado lateralmente al nervio vago, medialmente a la vena yugular interna y posterior al nervio glosofaringeo. Luego del paso por el foramen yugular, el nervio accesorio pasará al espacio retroestiloideo, en donde dará dos ramas terminales, un ramo interno y un ramo externo. El ramo interno estará formado exclusivamente por fibras de la raíz craneal. Presenta un trayecto corto, pues se unirá inmediatamente al ganglio inferior del nervio vago, mientras que el ramo externo estará formado por fibras de raíz espinal. Su trayecto es descendente oblicuo en dirección lateral, ya que cruza la vena yugular interna, pasa por detrás del vientre posterior del músculo digástrico y termina sobre la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo a nivel de la tercera vértebra cervical. Y por último, descenderá en dirección lateral, perforando el borde anterior del músculo trapecio. Siguiente, por favor. Cabe resaltar que este ramo dará ramos musculares, o sea, motores, para los músculos esternocleidomastoideo y para el músculo trapecio. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los ramos terminales del onceavo par craneal. Sus ramos lo vamos a resumir en estos tres ramos terminales, que el primero va a ser el ramo anastomótico para el 10º par craneal, segundo, los nervios que van a inervar al músculo esternocleidomastoideo y tercero, los ramos nerviosos que van a inervar al músculo trapecio. Como ya lo explicaron mis compañeros, en el onceavo par craneal está compuesto por dos raíces, una raíz craneal y una raíz espinal. Tanto la raíz craneal como la espinal, que conforman el onceavo par craneal, tienen su origen a partir de un origen real y un origen aparente. Y en el momento que se juntan y posteriormente pasando por el orificio yugular, estos se van a separar en estas dos raíces. ¿Y por qué se separan? Porque cada una de estas van a inervar estructuras diferentes y van a terminar en lugares diferentes. Por ejemplo, si nosotros vemos la raíz craneal, este se va a unir con el nervio vago, como se ve en la imagen, que va a dar dos ramos, que va a ser la rama laringea y la faringea, y van a inervar a los músculos de la laringe y faringe. ¿Y qué pasa con los nervios de la raíz espinal? Estos van a discurrir hacia abajo lateralmente y se van a separar y van a dar ramas terminales, lo que es el músculo esternocleidomastoideo y algunas ramas que van a ir al músculo trapecio. Pero al momento de que estos puedan llegar al músculo trapecio para inervarlos, tienen que pasar por fibras nerviosas cruzando el ángulo posterior del cuello. Es ahí donde terminan los ramos terminales del onceavo par craneal. Y la función principal de este es dar movimiento al paladar blando, faringeo y laringeo a través de sus ramos derivados de la raíz craneal y dar movimientos al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio por su raíz espinal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando acerca de lo que son las afecciones clínicas del nervio accesorio, como sabemos o como ya mis compañeros lo mencionaron, este nervio que viene a ser el nervio accesorio sea responsable de inervar tanto el músculo esternocleidomastoideo como lo que es el músculo del trapecio, ¿no? También se resalta que la lesión de este nervio, que es el nervio accesorio, va a ser poco frecuente, lo cual en este caso, una de las afecciones clínicas de este nervio viene a ser lo que es la parálisis del nervio espinal accesorio, ¿no? Lo cual, esta parálisis va a desembocar en una pérdida de la función de las tres porciones del trapecio,
lo que conlleva a tener diferentes, ya sea síntomas o signos, que son característicos de él, ¿no? Empezando por una depresión de la cintura escapular, que viene a ser la pérdida o la alteración en la posición de los movimientos normales que puede hacer la escápula, ¿no? También la atrofia y debilidades del trapecio, la discinesis escapular, la pérdida de abducción del hombro, también hay como síntomas característicos la debilidad del hombro, dolor en el hombro y dolor en el cuello. También la parálisis de este nervio, que es el accesorio, va a ser común tras cirugías que implican en la parte lateral del cuello, ya sea por una disección de carcinoma o una incisión de nódulos linfáticos, ¿no? Otra de las afecciones se daría por un traumatismo en el lado lateral del cuello. En lo que es el diagnóstico sobre estas afecciones se van a basar en la identificación de los signos que ya acabamos de mencionar. En la evaluación clínica o durante la evaluación clínica podemos observar que la cintura escapular va a estar un poco descendida en el lado afectado, como podemos observar en la imagen inferior derecha. En este caso, el lado afectado es el lado derecho, ¿no? También presenta una atrofia en las 3 porciones del músculo trapecio. También se evalúa lo que es la fuerza muscular que va a tener el paciente, el cual muestra una pérdida de función del músculo trapecio, ¿no? Además, también como otro indicador de que el nervio accesorio va a estar lesionado, va a ser la identificación de una parálisis o la esternocleidomastoideo. Doctor, le vamos a presentar un pequeño video que da la evaluación clínica. El 11º nervio craneal o espinal accesorio es un músculo motor. Su función básicamente es los movimientos del hombro y los movimientos del cuello. Básicamente son 2 los músculos que vamos a revisar dentro de este punto, para lo cual le solicitamos a la paciente que descubriera el área que es de nuestro interés. Primeramente, vamos a encoger los hombros, por favor, hacia arriba. Eso es. Nosotros podemos ver la función de los músculos trapecios y corroboramos haciéndolo contra resistencia. Eso es, muchas gracias. Y posteriormente vemos la función del esternocleidomastoideo, la cual vamos a valorar con los movimientos rotatorios del cuello. Moviendo de un lado a otro la cabeza, podemos observar la contracción del músculo esternocleidomastoideo y para terminar tenemos que realizarlo contra resistencia fuerte, a donde se hace más evidente la contractura del músculo. Ahora del otro lado, fuerte. Muchas gracias. Y con eso terminamos la exploración del 11º nervio craneal. Bueno, doctor, esas son nuestras bibliografías. Gracias. Muy bien, Fitzgerald. Está mal citado Fitzgerald. Hola, ¿me escucha? Sí, doctor. Está mal citado Fitzgerald. Ya, doctor, lo vamos a corregir. ¿Por qué? A ver. ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿No va a decir nadie? Wow. ¿Fitzgerald es el apellido? No. Llevan meses haciendo bibliografías, haciendo referencias bibliográficas, hasta ahora no se aprendió el APA. El primer apellido es Turlough, el segundo apellido es Fitzgerald. Entonces, ¿qué va? Es Turlough. Sí, 2012. Clinical Neuroanatomía Neuroscience, 6ª edición. Falta editorial. Falta es, ¿dónde es? La editorial falta ahí. El país falta ahí. Ya. En pro también le falta en pro.
A ver, apréndanse la pa. Creen que eso es por gusto, estoy molestando. Cuando lleguen a hacer su tesis van a tener muchos problemas. Ya, a ver, deja de proyectar. Pero muy bien, ¿no? O sea, el contenido muy bien. Muy claro, muy conciso, muy explícito, está muy bien. Bueno, hay oraciones claras, hay dominio del tema, expresan con claridad, material de apoyo ahí, límite de tiempo tienen 14 minutos, vocabulario está bien, bueno, el contenido ahí les ha fallado un poquito, ¿no? Pero bueno, todo va bien. 4, 8, 12, 15, 19, 23, 26. 26, 18, 5. Ujú. Más, ¿cuánto tenía en la otra? 19. 19.2, doctor. Ya. 18.8. 19. ¿Bien? Sí, Doctor, muchas doctor. gracias. Gracias. Listo, pero. Acuña está ahí. Acuña. Sí, doctor. Sí, doctor. Araujo. Presente, doctor. Barrera. Presente, doctor. Camacho. Presente, doctor. Cornejo. Presente, doctor. Gutiérrez. Presente, La doctor. Torre. Presente, doctor. Montoya. Presente, doctor. Listo, muy bien. Bueno. Muy bonitas las exposiciones, ¿no? Las dos me han gustado bien, ¿no? Está muy bien. Entonces, teníamos algunas tareas para hoy. Hola. Doctor, nos dejó un video en el aula virtual de Ajá. hidroxilina normotensiva que se tenía De que... una lectura. Sí. Ya, entonces tienen 5 minutos para que estiren las piernitas. Ya, y a las 10 empezamos con eso. ¿Está bien? Ok, doctor, gracias. Ya. Levántense, vayan al baño, hagan lo que sea necesario.
Ya, jóvenes, ¿están ahí? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. ¿Quieren que lo habiliten en el aula virtual para que puedan subir sus diapositivas? Creo que sí, doctor. Creo que sería mejor. Para que sea más ordenado, doctor, creo que sí. Ya. Ya lo voy a habilitar, ¿ya? Ujú. Listo. A ver, ¿sorteamos o cómo hacemos? ¿O quieren participar de forma voluntaria? Hola, ¿me escucharon? Sí, doctor. Sorteo creo que sería bien. Ya, mejor, ya, vamos. Sí, doctor, creo que sorteo. Ya. Ujú. Chuspe Cusigomán. Chuspe Cusigomán. Presente, doctor. Ya, ver. Bueno, respecto a mi comentario del artículo, ya he entendido sobre que la hidrocefalia de presión normal va a ser un trastorno que principalmente se va a presentarse en ancianos en la edad promedio de los 70 años. Esa va a tener una característica, va a presentar una triada, que es la marcha con pasos lentos, como hemos observado en el video que usted nos mandó, con pasos lentos y cortos, la mayor parte de veces con arrastre de los pies, también incontinencia urinaria y demencia reversible. También como se observó en los dos casos clínicos, los diagnósticos fueron erróneos. Bueno, en uno de ellos se presentó la esquizofrenia, ¿no? A ver, también tiene otro tipo de manifestaciones como las patologías psiquiátricas, más que todo puede ser de carácter afectivo o psicótico, ¿no? Como la depresión, alucinaciones, y etcétera. Para su diagnóstico se utiliza la tomografía computarizada o la resonancia magnética. Ahora, sobre su tratamiento, está, ¿cómo se llama? La derivación.
la derivación ventrículo-peritoneal. Esta va a ser efectiva para retirar el líquido cefalorraquídeo, ¿no?, de la cavidad que estaba produciendo la hidrocefalia. Ahora, en uno de los casos clínicos, un paciente declinó, ¿no?, a este tratamiento, por eso exacerbó, se complicó. Al final sí se le realizó este tratamiento y por ende hubo mejoría. También menciona, ¿no?, con respecto a la anatomía, a los cuerpos ventriculares, más que todo. Y por ello, como ya lo hemos visto, los órganos ventriculares, como las diferentes funciones que tienen, y también por ello se pueden manifestar las manifestaciones clínicas, doctor. Ya, Eso muy sería, bien. Muy bien. Interesante. Chuspe, ¿no? Sí, doctor. Centeno. Centeno. ¿No está? A ver. Doctor, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, ok. Bueno, respecto al artículo, para recapitular un poco, nos habla de la hidrocefalia, que gracias a una tesis que se presentó en 1965, se le denomina también síndrome de Heiking-Adam, que comúnmente presenta una triada clínica característica, que es la marcha a pasos cortos, la incontinencia urinaria y la pérdida de memoria o déficit cognitivo. Se presenta a partir de los 40 años y nos presenta 2 casos clínicos. Bueno, yo leí el primero, me enfoqué en ese, en el cual nos habla un paciente de 53 años, que desde los 18 años presenta actitudes agresivas con su familia y comportamientos paranoides, que llega, digamos, perdón, llega al centro de salud con, digamos, una presencia totalmente desorganizada, ¿no? Digamos, no llega así calado. Le hacen los estudios correspondientes y resulta que en un momento el paciente presenta una parálisis en el tronco y incontinencia fecal y urinaria. Y bueno, en la discusión, bueno, mi opinión es que al ser, digamos, una afección que tiene que ver con la presión del líquido cerebroespinal hacia los ventrículos, se puede confundir muy fácilmente con otros trastornos del pensamiento o con comportamientos característicos de otras enfermedades, como lo es la esquizofrenia u otras afecciones mentales o trastornos de personalidad. Bueno, esa es mi opinión con respecto al artículo. Es muy fácil de confundir. Perfecto, está bien, muy bien. Guamán Granilla. Presente, doctor. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya, bueno, el artículo que nos mostró nos va a presentar lo que son 2 casos clínicos de casos de presión, hidrocefalia de presión normal. Bueno, el término de hidrocefalia de presión normal nos indica que existe un aumento de lo que sería el líquido. Bueno, hay varios tipos de hidrocefalia, me estoy confundiendo aquí. Hay varios tipos de hidrocefalia y una de las maneras en las que se podía detectar era por la presión. Sin embargo, en los casos que se ha presentado, cuando se ha hecho punción lumbar, se ha encontrado que la presión intracraneal era normal.
El artículo nos menciona que esta hidrocefalia de presión normal o normotensa fue, o también denominada de Adams, ay, no, ya, fue descubierta o tuvo ese nombre a partir de lo que es una tesis que se presentó describiendo un caso como este. En el artículo nos presenta lo que son dos casos clínicos. En el primer caso clínico es de un paciente masculino de 56 años que, de acuerdo a su historia, dice que desde los 18 años ha presentado episodios de ideas paranormales o esporádicos brotes de agresividad. Y pues hasta sus 56 años recién se diagnosticó a este paciente como que tenía hidrocefalia de presión normal. Se pensó antes de esto y se le había tratado al paciente con tratamientos para la esquizofrenia y sus consecuencias o su no mejora, se pensó que era por efectos de los fármacos que estaba tomando, que se le había medicado por efectos secundarios. Sin embargo, después se hizo una tomografía computarizada y se identificó que había dilatación un agrandamiento de lo que son los ventrículos, y lo que es común ver en lo que es la hidrocefalia de presión normal, que en la parte anterior de los ventrículos, en la parte hacia frontal, va a estar como ovalado. A partir de esto, la decisión que se toma es hacer una intervención quirúrgica para poder drenar este líquido a través de lo que es No te escucharon, ¿te fuiste? Hola. Se fue, ¿no? ¿Me escuchan? Hola. Creo que ya ha votado, doctor. Ya. Esperaremos a la compañera. Estoy sorteando nuevamente. Taco bueno. Taco bueno. Taco bueno. Doctor, disculpe, me votó el sistema. Sí. ¿Continúa Ya. o...? Sí, termina. Ya. Y el último que sería que hay un deterioro cognitivo. Bueno, a partir de eso el paciente empezó a mejorar. El segundo caso nos habla de también un paciente masculino de 66 años que él ya tenía o se sabía que tenía hidrocefalia. Era una hidrocefalia congénita y se le había planteado a la familia y al paciente a poder hacerse la intervención quirúrgica, pero ellos se negaron. Ya cuando el paciente tuvo algunas complicaciones y su hipertensión endocrinal estaba aumentando y tenía más signos, ya se tomó la decisión de poder hacerle la intervención quirúrgica. Y en el artículo se menciona que la mejora fue lenta, pero se percibió mejora a partir de la cirugía. Y eso sería todo, doctor. Ok. Vicetello. Presente, doctor. Bueno, yo estuve buscando acerca del tratamiento porque no indicaba en el artículo la desviación ventrículo-peritoneal, cómo se realizaba. Y lo que se hace es primero que se trepana una parte del hueso parietal, por lo general, y se introduce un catéter hasta los ventrículos. Y después se introduce un segundo catéter por debajo de la piel, empezando por detrás de la oreja, hasta la cavidad peritoneal. Y entre estos dos va a haber una válvula, y la función de esta válvula va a ser que cuando hay un exceso de líquido cefalorraquídeo, esta se va a abrir para poder drenarlo hasta la cavidad peritoneal, donde se va a reabsorber.
¿Ya? ¿Eso es todo? Sí, doctor, es lo que quería agregar. Nada más, no vas a agregar nada más. Ya. Siguiente. Delgado Álvarez. Sí, doctor, presente. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Ya, doctor. A ver, ¿qué puedo agregar? Ya, bueno, como dijeron mis compañeros, la hidrocefalia por presión normal se va a dar pues porque va a ser característico un tamaño, ¿no? Un agrandamiento, ¿no? De los ventrículos. También para poder diagnosticar se va a basar en una triada, ¿no? Que va a ser pasos pequeños de las personas arrastradas, va a haber también incontinencia urinaria y también va a haber un deterioro, ¿no? De la memoria. También al inicio de la enfermedad puede haber síntomas psiquiátricos, como está asociado con la depresión psicótica o también con la esquizofrenia, ¿no? También puede haber un compromiso en la vía corticoespinal, ¿no? No, en sí es un compromiso en la vía corticoespinal. Para hacer el diagnóstico clínico, pues se usa neuroimagen, como la tomografía axial, resonancia magnética, en el cual estos exámenes evidencian, ¿no? un índice de Evans mayor al 30%. Puede haber también cambios en los cuerpos temporales, también alteraciones y edemas preventriculares, ¿no? En cuanto al caso clínico, en el caso clínico número 1, pues el paciente, un señor, ¿no? Con 55 años que tuvo pues los inicios de su enfermedad a los 18 años, que cuando lo diagnosticaron pensaban que era esquizofrenia. Entonces recibió tratamiento por tratamiento inadecuado y la persona continuó agravándose. Bueno, posteriormente le hicieron pues los exámenes requeridos para poder diagnosticar la hidrocefalia por presión normal y le hicieron el tratamiento de derivación ventrículo-peritoneal, que como explicó mi compañera, es básicamente drenar, ¿no? El exceso de líquido cefalorraquídeo. Eso sería todo. Ya. Ustedes son más terapeutas, ¿no? Se enfocan. Sagisaire. Sagisaire. Hola, ¿se me escucha? Sí, doctor. Sagisaire, ¿está? ¿Se fue? ¿No está Sagisaire? Bueno, le dicen que le llamé. Acuña Angulo. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Ya, el artículo que nos mandó trata de la descripción de dos casos que van a presentar los dos pacientes hidrocefalia de presión normal. En este se utiliza para describir el síndrome caracterizado por un aumento de tamaño de los ventrículos. Este va a constituir de una triada, como ya mencionó mis compañeros, que van a ser, uno va a ser de la marcha de pequeños pasos, otro va a ser la incontinencia urinaria y por último, el deterioro de la memoria.
Este va a ser un proceso gradual que aparece normalmente, generalmente a los 40 años. Y en cuanto a su diagnóstico, va a ser, bueno, una tomografía axial, computarizada, cerebral o la resonancia magnética. En cuanto al primer caso, los dos casos van a presentar, ¿no? Como ya le mencioné, una hidrocefalia de presión normal. En cuanto al primer caso, va a ser un paciente de 56 años que va a presentar agresividad hacia la familia y dificultad para marchar, entre otros síntomas. Ahí tuvo un diagnóstico de esquizofrenia, donde los médicos aconsejaron que el paciente se mantenga bajo efectos tranquilizantes, por lo que recibió también medicamentos que se llaman fenotiazinas. Después este paciente presentó marcha o pequeños pasos y presentó también parálisis del tronco. Tenía bastantes cefaleas o cefaleas persistentes y también temblor distal de las manos. Por ello se le pidió una tomografía axial, como ya le mencioné, que es bueno para el diagnóstico, y una tomografía axial computarizada que mostró una dilatación del sistema ventricular. Y por sus síntomas y signos que presentaba, le diagnosticaron, como ya lo dije, una hidrocefalia de presión normal. A esto se le realizó un procedimiento de DBP, y tiempo después este paciente no presentó mejoría en la marcha y en la esfera mental. Eso sería, doctor, todo de mi acotación. Ya. Ya. ¿Algún voluntario quiere hablar antes de proseguir? Yo, doctor. Yo, doctor. Dos, ya, listo, los dos. Primero, ¿quién? Segovia, doctor. Ya, Segovia. Ya, el artículo trata sobre lo que es hidrocefalia de presión normal, o también denominado síndrome de Hawking-Adams, ya que el señor que se apellidaba Hawking fue el que inició con esta investigación. En su inicio, en la introducción de ese artículo, nos dice que puede darse esta hidrocefalia a cualquier edad. Sin embargo, generalmente aparece entre los 40 años, como mencionó mi compañera, pero ya también en la discusión lo mencionan como que generalmente inicia más o menos a los 70 años. Este síndrome está caracterizado por una tríada clínica, que es la marcha a pequeños pasos, incontinencia urinaria y un evidente deterioro de la memoria, el cual se ha podido evidenciar claramente en los dos casos clínicos que nos presenta el artículo. Estos dos casos clínicos, por lo que yo entendí, fueron escogidos ya que se vio una evolución muy alargada, porque al inicio en ambos no había como que una mejora muy rápida. Ya mencionaron mis compañeros que se les dieron tranquilizantes. ¿Por qué? Porque este síndrome está generalmente asociado a síntomas psiquiátricos y generalmente, o bueno, lo que más resaltan o mencionan es lo que es una depresión psicótica. También vimos que también hay síntomas de tipo esquizofrenia. Entonces, estos síntomas, bueno, o síndromes que son psiquiátricos, también se han visto asociados mucho a lo que es esta hidrocefalia de presión normal. Lo que anatómicamente refieren es que se atribuye a lo que sería una lesión en la parte frontal y se manifiesta de forma como una apatía, también un pensamiento lento, y es por eso que pues en su triada está lo que es el deterioro de la memoria, perdón. El primer caso, a diferencia del segundo, empezó a los 18 años. Bueno, se vieron episodios paranoides, ya que dijimos que se asocia mucho a estos síntomas, mientras que el segundo caso fue más temprano, porque fue a los 10 años en su primera década de vida. Después nos mencionan que en el primer caso se le hizo una punción lumbar
que llevó al paciente a un procedimiento de este síndrome. Y su evolución, hay algo que no entendí muy bien, doctor, que decía que se practicó al paciente una prueba de VDRL que no fue reactivo. No lo entendí muy bien esa parte. Sífilis. Prueba de Ya. sífilis, VDRL. Ya, se les practicó esa prueba, salió no reactivo, también de VIH y también salió negativo. Su hemograma era normal y tenía una glicemia de 82 mg por decilitro, o sea, eran paraclínicos normales. La evolución de este paciente se muestra después de 2 semanas, pero se muestra un poco, no tan buena como se hubiera esperado. Pero poco a poco después de un tiempo, empezó a ya mostrar mejoría y empezó a recuperar un poco de lo que era la rigidez que tenía en sus extremidades. Esa sería mi acotación, doctor. Muy bien. VDRL significa Venereal Disease Research Laboratory, algo así es, de sus siglas en inglés, pero se utiliza para el tamizaje y sensibilidad, bueno, para el tamizaje de sífilis y por su sensibilidad alta que tiene para ¿no? Ajá, y Blanco era la otra persona, ¿no? Que iba a hablar. Sí, doctor. ¿Se me Ya, escucha listo. bien, no? Sí, te escuchamos. Ok, bien. Bueno, acotando todo lo que lo que han tocado mis compañeros, voy a empezar comentando que, bien, esta hidrocefalia de presión normal se va a caracterizar por un incremento en el tamaño de los ventrículos, ¿no? Y también por tener una presión normal del líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Como lo mencionaron, pues por lo general va a comenzar en la sexta o séptima década de la vida. En la discusión lo mencionan que por lo general es a partir de los 70 años. En cuanto a los criterios para el diagnóstico, primero se debe haber más de un síntoma clásico en lo que es la tríada clínica, ¿no? En esta tríada de Hakim, que, bueno, se caracterizan primero por la marcha a pequeños pasos, la incontinencia urinaria y también por el deterioro de la memoria. Ahora, también van a ser necesarios hallazgos imagenológicos y también una medición de la presión del líquido cerebroespinal. Ahora, por lo general también se atribuye a una lesión frontal y pueden existir factores predisponentes como son hemorragias subaracnoideas, como lo tocamos en la anterior clase. Pueden existir meningitis o puede ser por algún trauma craneano. Bien, en el primer caso, lo primero que se pudo observar en el paciente pues sería la esquizofrenia, ¿no? Luego marcha a pequeños pasos, que sería uno de los puntos de la tríada clínica. También presentaba cefalea persistente, imposibilidad de movimiento. En cuanto a la incontinencia, pues tenía un compromiso del esfínter vesical, que sería otro punto más de la tríada clínica. También una alteración de la memoria, así cumpliendo con la tríada de Hakim. Y también tenía signos de compromiso en lo que es el lóbulo frontal. Sí, entonces, lo que se hizo fue, se le recetó fenotiacinas, si mal no recuerdo, sí, fenotiacinas, que son como medicamentos para el trastorno mental, ¿no? Pero el paciente no tenía ningún tipo de mejoría. Después se le ordenó también una tomografía axial computarizada en el cual se pudo evidenciar una gran dilatación del sistema ventricular. Entonces, todos los puntos ya mencionados, más esta dilatación, pues dieron como diagnóstico la hidrocefalia de presión normal. Luego de esto también pues se le realizó la punción lumbar, como lo mencionó Uri. Y bueno, entonces así se decidió hacer lo que es la derivación ventriculolateral, que es un procedimiento quirúrgico que tiene como objetivo, que tiene como fin, drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo que está en la cavidad craneal. Ahora, en lo que respecto al segundo caso, pues es más característico porque va a ser, o tenía diagnosticado hidrocefalia congénita, ¿no? Desde la primera década de su vida. Entonces, tenía hidrocefalia de presión normal,
Y durante su hospitalización, este paciente tuvo evento cerebrovascular isquémico frontotemporal izquierdo. Bien, durante la evolución de este paciente, a este paciente también se le realizó la derivación ventriculolateral, pero tuvo que pasar un tiempo porque los familiares no querían que se le realice. Sin embargo, después de realizarse durante su evolución, también tuvo crisis hipertensivas. ¿Te vas a salir? Perdón, doctor, un ratito, mi mamá. Ya no. Ya, lo siento. Ya, presentó crisis hipertensivas, lo cual se le realizó un tratamiento de labetalol, no sé si lo anoté bien, labetalol endovenoso. Después también se le realizó otra tomografía axial computarizada, donde otra vez se pudo observar la dilatación asimétrica de los cuerpos ventriculares. También este paciente tuvo presencia de hipernatremia con hipocalcemia. Y después él persistió con hemiparesia derecha, pero su estado neurológico tuvo una evolución favorable. En cuanto a la discusión, lo que pude recalcar es que básicamente el diagnóstico se va a basar en la tríada de Hecking, como lo mencioné otra vez, marcha con pasos cortos y lentos, incluso puede haber, los pacientes pueden arrastrar los pies, incontinencia urinaria y la demencia que puede ser reversible. También van a ser necesarios para confirmar las neuroimágenes, como son la tomografía axial computarizada y puede ser la resonancia magnética. Esto para visualizar la dilatación ventricular, ¿no? En este caso, en los dos casos que se revisaron, pues había hidrocefalia comunicante. También como referencia se puede tener lo que son las patologías psiquiátricas, que en los dos casos estaban presentes. Y en cuanto a la neuroimagen, pues el grado de hidrocefalia se cuantifica evaluando el radio del cuerno frontal, el cual se denomina índice de Evans, se da el ancho entre, su ancho se divide por el diámetro interno transverso del cráneo, ¿sí? A ese mismo nivel. Y esto tiene que ser, para que se pueda diagnosticar la hidrocefalia a presión normal, tendría que ser de mínimo del 32% para arriba, ¿no? Y en ambos casos, en cuanto a su índice de Evans, pues en el primer caso tenía de 57% y después de la derivación ventricular, de la derivación ventriculolateral, bajó un 35% y en el segundo caso de 44% a un 28%. En cuanto al fin de la punción lumbar, pues va a ser mejorar la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo y todo esto para mejorar los síntomas y de esta manera también facilitar la respuesta del cerebro. Y también es necesario tener en cuenta el índice de comorbilidad, y que en ambos casos fue de 2, por lo que se decidió hacer la derivación ventriculolateral. Si era mayor de 3, pues no se realizaba porque no iba a ser algo que favorezca a los dos pacientes. Eso es todo, doctor. Muy bien. Muy Isaac. Ya, doctor. No, bromita, era para que hagas ahora, no te preocupes. Sí, no se preocupe. ¿Puedo presentar mi pantalla, doctor? Claro, puedes. Además has estado en el Congreso casi todo el tiempo, ¿no? Sí, doctor. No puedo presentar ya. A ver. Ya. ¿Se ve, no, doctor? Sí se ve. Ya. Como ya ha mencionado el síndrome de Hakimi
Adams, o también denominado hidrocefalia de presión normal o normotensiva, es una forma de hidrocefalia, ¿no? Como ya mencionado, de aparición gradual y progresiva, ¿no? En la que hay un aumento de la presión intracraneal debido, pues, a una acumulación anormal del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esto, pues, concepto de hidrocefalia, ¿no? En los ventrículos del cerebro, que puede ser causado o que puede causar, más que todo, lo que es una ventriculomegalia, ¿no? Es o sea, un ampliamente de lo que son los ventrículos, ¿no? De dentro del artículo también mencionar lo que es la tríada clínica, que también ya mencionaron, ¿no?, los compañeros, que es la marcha de pequeños pasos, la incontinencia urinaria y lo que es el deterioro de la memoria. También en el artículo menciona síntomas psiquiátricos, ¿no?, como es el caso de la esquizofrenia o también lo que es la depresión psicótica, ¿no?, que también ya mencionaron. Se conoce también, bueno, se reconoce como un trastorno principalmente presente, pues, en ancianos, ¿no?, en promedio de inicio de unos 70 años. Dentro del diagnóstico, como ya mencionaron, se realiza lo que es una tomografía computarizada y una resonancia magnética, ¿no? Y una vez que tenemos esto, podemos realizar lo que es el índice de Evans, donde consta, pues, lo que es dividir lo que es la máxima distancia entre las tasas frontales, ¿no?, de los ventrículos laterales, entre lo que es la máxima distancia entre lo que es las tablas internas, ¿no?, o láminas internas, que también ya lo vimos, ¿no? Y si el índice es mayor a 0.30 o prácticamente un 30%, se le diagnostica, pues, como hidrocefalia. Dentro del primer caso clínico, como ya mencionaron, bueno, es un paciente de 56 años y presentó, pues, episodios de ideas paranoides, ¿no?, agresividad también, como ya lo mencionaron, ¿no? Tuvo diagnóstico también esquizofrénico. 15 días antes del ingreso presentó, pues, una marcha a pequeños pasos, ¿no? Es una de la triada, y no podía movilizar su tronco, ¿no?, estando, pues, en la cama, y permanecía siempre en lo que es un decúbito lateral, ¿no? Al examen de lo que es neurológico, presentó también alteraciones de la memoria, un lenguaje incoherente, ¿no? Y al final se le diagnosticó lo que es un síndrome de Hacking-Adams. Y de acuerdo con lo que es la hidrocefalia no comunicante, vamos a ver que la hidrocefalia, ¿no?, como ya dije, es una acumulación de líquido cefalorraquídeo, ¿no?, en los ventrículos o en los espacios pericerebrales por alteraciones, pues, en la circulación del mismo, ¿no? Dentro de la hidrocefalia vamos a ver que tenemos una congénita obstructiva y una adquirida. Dentro de la obstructiva vamos a tener una no comunicante y una comunicante. La comunicante es prácticamente, o bueno, ocurre cuando el flujo del líquido cefalorraquídeo se ve bloqueado después de salir de los ventrículos, ¿no?, al espacio subaracnoideo. Y lo que es el no comunicante, prácticamente también se le llama lo que es hidrocefalia obstructiva, y ocurre cuando el flujo del líquido cefalorraquídeo se ve bloqueado, pues, a lo largo de una o más vías, ¿no?, estrechas que conectan, pues, los ventrículos, como por ejemplo lo que es el acueducto de Silvio. Entonces, esta sería una de las causas comunes de la hidrocefalia, ¿no?, que es la estenosis acueducal. Y dentro de esto también tenemos otras causas, como por ejemplo la malformación de Arnold-Chiari, que es más que todo ligada al cromosoma 10, si no me equivoco. Y también dentro de estas causas puede ser lo que son los tumores y cicatrices derivadas de una meningitis, ¿no? Y es prácticamente todo. Gracias. ¿Ya? Sí, doctor. Ya acabé. Ya. Listo, a ver, vamos a ver. ¿Por qué es importante el tema que hemos discutido ahora? ¿Quién me dice? Se ve mi eso, ¿no? Mi pantallita. Sí, doctor. Listo. Nosotros hemos visto, pues, el síndrome de Hacking-Adams, ¿no? El síndrome de Hacking-Adams, pero este síndrome es un síndrome subdiagnosticado. ¿Qué cosa es un subdiagnóstico? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Qué es un subdiagnóstico? ¿Quién me dice? ¿Qué dice ahí?
Algo que se deja pasar. Claro, algo que se deja pasar. Hutchinson Adams decía que tiene 3 síntomas. Demencia, marcha a pequeños pasos o parkinsonoide, ¿no? ¿Y qué más decía? Incontinencia urinaria, doctor. Incontinencia, ¿no? No, sí, ya. Entonces, oh, perdón. Entonces, Hacking Adams era esto, ¿no? Se ve en pantalla, ¿no? Ponte en pie. Intenta ponerte. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Intenta ponerte de pie. Entonces ahí vemos a la señora, pues que es una señora de edad, ¿no? Aproximadamente dice que Hacking Adams se diagnostica hacia los 60, 70 años, subdiagnosticando inclusive, ¿no? En pacientes mucho más jóvenes, probablemente de 40, 50 años, Ayúdale, papá. las consecuencias de un traumatismo cráneoencefálico, meningitis y demás, como factores de riesgos asociados, pues, a su diagnóstico, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la señora, vemos ahí cómo tiene dificultad para levantarse, y pues bueno, cuando camina, va a caminar tipo marcha parkinsoniana, ¿no? Buscando su centro de gravedad, ¿no? El Parkinson camina así también, ¿no? Arrastra los pies y en este caso busca su centro de gravedad, o sea, no tiene un centro de gravedad, ¿no? Pierde la gravedad ahí, ¿no? Quiero que vea cómo Eso quiere decir que avanza, tiene una venga, afectación poquito más. vestibular, ¿no? Una Quiero afectación grabarte andando, vestibular no y parada. espinal. Sistema reticular afectado, cuerpos circunventriculares afectados, ¿Puedes venir un poquito para ¿no? mí? Ahí vemos más o menos cómo va todo esto, ¿no? Entonces, tiene pues mucha rigidez en la marcha, ¿no? Rigidez y miedo para y mí. temor a caer, ¿no? También, que es parte de la integración Un cerebral, ¿no? poquito y ya está, ¿vale? Vale. Muy bien, pues ya está. Bueno. Con eso es suficiente, ¿vale? Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un perdón, ejemplo. no, ya te... Eso. 11 días después de la intervención quirúrgica vemos cómo la paciente pues logra pues un cambio abrupto, ¿no? De la peculiaridad que tenía su caminata, su andar, de la forma como ya es capaz de valerse por sí misma y sin embargo hasta sentarse, ¿no? Ya cambiar de posturas, ya no busca su centro de gravedad, ya a lo mejor el deterioro de la memoria o la demencia que tenía producto de esta hipertensión endocraniana a presión normotensiva, Se ve fenomenal. no le permitía pues desarrollar correctamente su vida cotidiana, ¿no? Entonces a lo que decía, ¿no? Es un subdiagnóstico. ¿Por qué se subdiagnostica esto? Doctores, porque lamentablemente nosotros no nos preparamos bien. Es un síndrome que es particular, que no se enseña en el aula también, y que además es un síndrome que se deja pasar. ¿Por qué? Cuando nosotros vayamos a la comunidad, nosotros vamos a decir demencia, pérdida de la memoria. Es un paciente, 60 años, ¿no? 60 años que viene con demencia. Y el médico, ¿qué le va a decir? Ah, debe ser senil, pues una demencia senil. Bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Es una demencia senil. Le dice, marcha parkinsonoide. Le dice, puede ser un Parkinson, ¿no? Pero bueno, el Parkinson, al final, le doy dopamina. Perfecto, dopamina. Si es un poquito más joven, ya no es senil, entonces le vas a decir, está loco. Debe ser una esquizofrenia.
¿Se acuerdan lo que han leído? El Sí, en el subdiagnóstico, caso, ¿no? en el caso 1 lo confundieron con esquizofrenia. El subdiagnóstico, ¿se dan cuenta? Ahí va el subdiagnóstico. Y bueno, el otro, incontinencia. Si es varón, le van a decir, debe ser la próstata. Y si es mujer, debe ser que ha tenido muchos partos, entonces debe ser un prolapso. Entonces, el médico de la comunidad, ¿qué ha pasado? Ha diagnosticado otras cosas, menos esto. Ha diagnosticado tantas cosas que han llegado a ser un subdiagnóstico. Y este subdiagnóstico va a dejar a este paciente en un deterioro franco de la calidad de vida, ¿no? De la calidad de vida. Entonces, estamos viendo que, por consiguiente, la hidrocefalia de presión normotensiva, ¿no? La hidrocefalia de presión normotensiva o normotensa, hidrocefalia crónica, ¿no? Se da en pacientes ancianos debido pues, a antecedentes, ¿no? Hay factores de riesgo, ¿no? Como traumatismo craneoencefálico, hemorragias subaracnoideas, meningitis y demás, que pueden alterar ¿cómo se dice? La producción, ¿no? La producción y la reabsorción, ¿no? La reabsorción. ¿Dónde se produce el líquido cerebroespinal? ¿Dónde se produce? En el plexus coroideo. En los plexos coroideos, ¿no? En los plexos coroideos, en los ventrículos cerebrales, ¿no es cierto? Plexos coroideos, ventrículos cerebrales. ¿Dónde se reabsorbe el líquido cerebroespinal? Las granulaciones subaracnoideas. En el espacio subaracnoideo, ¿no? Hacia las granulaciones, ¿no? A las granulaciones, ¿no? Ahí, en ese espacio se reabsorbe, ¿no es cierto? Listo. Entonces, cuando cae esto, se produce síndrome de Hawking-Adams. Entonces aparece lo que se llama hidrocefalia, la hidrocefalia. Y la hidrocefalia es sinónimo de aumento del líquido cerebroespinal en los contenedores. Y los contenedores es los ventrículos cerebrales y el espacio subaracnoideo. Para este diagnóstico tienes que tener primero una triada, una sospecha, una alta sospecha. Entonces, ¿qué requiere este paciente? Una interconsulta ¿con quién? Con neurocirugía. Y en su defecto, tienes que mandarle a hacer ¿qué? Una tomografía o una resonancia magnética nuclear, ¿no? En la cual puedas aplicar un índice que se llama índice de Evans, ¿no? El índice de Evans, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es el índice de Evans? El índice de Evans, lo que vuestros compañeros muy gentilmente han explicado, es que existe pues estos que vendrían a ser los ventrículos laterales, ¿no? Separados por un septum lucidum y un cráneo que se dibujaba alrededor de estos ventrículos laterales, ¿no? Y entonces el diámetro entre las astas frontales, ¿ok? Frente al diámetro entre las tablas internas. Tablas internas, ¿por qué? Porque esto que es calota tiene dos tablas, una externa y una interna. Entonces, la tabla interna, el diámetro entre las tablas internas, el diámetro entre las astas frontales y el diámetro entre la tabla interna nos da un índice de Evans, donde A entre B tiene que ser mayor o igual a 0.3. ¿Ok? Si es mayor a 0.3, entonces estamos frente a una hidrocefalia. Listo. Tienes una hidrocefalia. Perfecto. En la tomografía. A esto se le suma esto. Tienes un síndrome de Hawking-Adams, ¿no? Tienes un síndrome de Hawking-Adams.
Explicado de esta manera, pienso que están en la capacidad suficiente como para poder resolver esto en vuestra comunidad. ¿Ok? Pienso que están en la capacidad suficiente. Entonces, es importante no dejar de lado el diagnóstico de esta enfermedad. Pacientes ancianos, pacientes jóvenes, probablemente o adultos jóvenes, que tienen esta sintomatología, además que tienen la facilidad de hacer una tomografía, pueden llegar a tener un diagnóstico. ¿Y cuál es el tratamiento de esta patología que hemos dicho? La ventrículo peritoneal, ¿no? La derivación ventrículo peritoneal, ¿no? La DVP, ¿no? La DVP. Se hace una derivación en vista de que la reabsorción no se da correctamente. ¿Ok? Entonces se hace una derivación desde los ventrículos laterales hacia el peritoneo, donde va a poder reabsorberse. Momentáneamente se hace una punción lumbar y puede reducir los síntomas. O sea que la punción lumbar puede ser también parte del diagnóstico del síndrome de Hacking-Adams, porque cuando yo hago una punción lumbar, dreno líquido, más o menos unos 20 a unos 40 mililitros. ¿De cuánto? ¿Cuánto hemos dicho que había en un momento determinado? 150, doctor. Ah, de 150. Más o menos estamos drenando. ¿Qué porcentaje? 12%. Un 30% casi. ¿No? Entre un 25 y un 30% del líquido cerebroespinal, cuando se drena, más o menos habrá pues mejoría de la demencia, de la marcha y de la incontinencia, que son síntomas que aparecen por aumento de la presión intracraneal. Todo esto explicado desde el punto de vista neuroclínico hacia la aplicación anatómica, ¿se dan cuenta? Nosotros ya hemos visto ventrículos cerebrales, hemos visto tablas internas, hemos visto que a partir de esto surge pues la producción de líquido cerebroespinal y que es necesario el diagnóstico del síndrome de Hacking-Adams. ¿Ok? ¿Quedó claro el síndrome de Hacking-Adams? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, yo tengo aquí una lectura más adicional a este síndrome de Hacking-Adams. Oh, perdón, no, lo siento, este no es. Lo siento. ¿Ok? Lo que nos corresponde, porque esto va aquí. Ok. Lo que vamos a hacer la siguiente clase es lo siguiente. Tienen 1, 2, 3 lecturas. En ese orden, ¿ya? Vamos a leer un caso clínico sobre meningitis. Vamos a ver la lectura del análisis del líquido cerebroespinal. Aquí está, ¿no? Es un caso clínico de pediatría, ¿ok? Sobre meningitis bacteriana en un hospital pediátrico, ¿ok? Tengo la lectura sobre líquido cerebroespinal y su característica de líquido cefalorraquídeo, en todo caso, interpretaciones desde el punto de vista del laboratorio clínico, que es lo que debo de saber. Y tengo otra lectura que es adicional, si gustan la leen, si tienen tiempo. Pero yo se recomiendo que lo lean, ¿no? Es una revisión bibliográfica del 2017 del Departamento de Neurociencias de México de infecciones del sistema nervioso central. Parte 1, en este caso meningitis, encefalitis y absceso cerebral, ¿no? Es una revisión bibliográfica que es muy interesante. Y cómo se aborda, desde qué puntos y demás, ¿ya? Bueno, tienen 3 lecturas adicionales y entonces la siguiente clase vamos a hacer esto. ¿Está bien? Sí, doctor. Listo, ya pueden retirarse.